Eso es todo lo que tenía estructurado. Me interesa preguntarte, dado que estás estudiando demografía en el CONICET, me interesa preguntarte sobre la situación argentina en términos de el potencial colapso poblacional que está ocurriendo en todas las sociedades occidentales. Me interesa preguntarte esto también porque vemos consistentemente el problema que es las jubilaciones porque estamos teniendo una expectativa de vida más alta o más larga, depende cómo lo quieras ver, pero X, la gente está viviendo más y tenemos cada vez menos niños, más allá del problema que tenemos de una economía paralela e informal que no aporta, Sí. que ese es otro problema. Pero si tenemos menos niños para cubrir a más jubilados, cada vez más jubilados, es una cuestión de tiempo hasta que colapse el sistema jubilatorio en Argentina y en todo Occidente. Pero me interesa preguntarte con cómo estamos demográficamente en términos de ya estamos por debajo de el, no sé cómo decir esto, ritmo de reemplazamiento o ¿me entiendes? Sí, Como sí, necesitas 2.1 por cada dos personas para que la sociedad siga creciendo o se sostenga. Si tenés menos, no sé cuánto estamos, si 1.8, 1.6, Córdoba contame. Capital Sí. es 1,3. Es bajísimo. Pero hay dos cosas fundamentales. Una es el efecto tempo, que se llama, que la tasa de fecundidad por la modalidad en la cual está construida no captura el atrasamiento, digamos. Lo que se está viendo es que hay mujeres antes, las mujeres cordobesas, entre los 25 y los 30 tenían su hijo. Y ahora hay un aplazamiento de esa maternidad a los 30-35. Entonces las tasas de fecundidad por la modalidad en la cual están construidas no logran capturar esa información. Entonces probablemente sea un poco más la fecundidad, que básicamente ¿qué es esto? Que las mujeres están atrasando sus nacimientos. Por eso hay tan pocos chicos en este momento. Porque hay un cambio cultural, también cuestiones que tienen que ver con un cálculo de oportunidades económicas sobre todo, y también el cambio cultural hace que las mujeres hayan aplazado su paternidad. Y eso no se ve reflejado en las tasas. De todas maneras, la tendencia muestra que hay una tendencia hacia la caída de los nacimientos. Este, Ahora, la otra cuestión, con respecto a bueno, la cuestión previsional y las jubilaciones, en eso no, yo no hago economía, yo hago demografía, pero me pareció muy interesante el otro día leerle a la Fundación Mediterránea en un informe y planteó la problemática del trabajo en negro como una problemática que también se podría ir encarando a partir de este momento desde ya, digamos. Muy alta la tasa de informalidad, entonces eso también afecta al sistema previsional de una manera considerable. Y después, bueno, habría que reunirnos algunos demógrafos, con algunos economistas y demás, y pensar de qué manera todo el trabajo acumulado que hacen las actuales generaciones puede de alguna manera el día de mañana generar algún tipo de ingreso para una vida digna de las personas, digamos. Creo que ahí hay un trabajo acumulado que genera infraestructura, que genera tecnología, que genera un montón de cuestiones que podría transformarse de alguna manera en un activo que redunde en un beneficio previsional, jubilatorio eventualmente. Pero bueno, hace falta creatividad para eso. Eso me parece central. Me quedé pegado en el número que dijiste, porque 1-3. no lo tenía. 1-3. 1.3 en la ciudad de Córdoba. 1-3 Ciudad de Córdoba. Es catastrófico. Está bien, Es bajo, sí, es muy banco bajo. lo que está diciendo sobre, por ahí no contempla el cálculo, esta El aplazamiento, postergación sí. de la maternidad. También tenemos el problema como del reloj biológico femenino, de que estuve escuchando ayer o anteayer Sí. un podcast con un demógrafo que está estudiando como a nivel mundo el ritmo de reemplazamiento y que cada vez es más bajo. El problema es que a los 30, 35 años, las mujeres que no tienen hijos, el 50% no va a tener hijos. Sí, sí, Una sí. cosa es a los 30, otra cosa es a los 35, no tengo el número, como seamos claros, no tengo el número, el dato fáctico, valga la redundancia. Pero a los 30 o a los 35, ya en esa franja estás corriendo el riesgo de ser involuntariamente no tener hijos. ¿Entendés? Como hay mucha gente de las que quiere tener hijos que lo postergó, que no se hizo el tiempo de formar una pareja y de buscar activamente el niño, que ya se le pasa la edad y no puede tener hijos. Entonces, eso es terrible en lo emocional para la mujer, pero terrible para la población que no se está reproduciendo. Más vale, hay cuestiones económicas, hay cuestiones sociales, culturales, morales. Entonces, como el hecho de no tener la familia como algo central, un valor central, sea por la pérdida de religión o no, pero nada,
por ahí sería muy interesante que nos metamos en eso, pero me interesa, si me das un minuto más, tírame los datos que tengas en la cabeza que te sientas cómodo compartiendo. El 1.3 de Córdoba Capital me parece un excelente dato que no tenía y estoy agradecido que me lo hayas dado. Esto ¿Cómo es estamos del viendo? censo del 2022. Es con los datos del censo del 2022, Sí. a nosotros nos dio 1,3. Y esto que decías vos, es obviamente con el aplazamiento, cuando te vas a la edad de 35, disminuye mucho la probabilidad de ser madres. Pero hay un tema central, que es el segundo hijo también. Hay en eso, en el aplazamiento. Si tuviste uno, ¿cuándo tenés el segundo? Hay unos estudios que ha presentado el Fondo de Naciones Unidas de Población que están muy interesantes para ver, que analizan determinantes de fecundidad y hicieron algunos estudios en países centrales que tienen muy buenos sistemas estadísticos y que, por ejemplo, no sé, Noruega, hace 30 años que están discutiendo las tasas por debajo del reemplazo, digamos. Y ellos lo que tomaron fue encuestas de preferencias. Y en Estados Unidos, en países nórdicos, algunos también en sudeste asiático, que son muy bajas. Salvo lo del sudeste asiático, en los países nórdicos y en Estados Unidos sobre todo, las preferencias daban cerca del 2,1, las encuestas. ¿A qué te referís con las preferencias? Que cuando le preguntaban a las mujeres cuántos hijos deseaban tener, Bien. no les daban en los promedios, no les daban 0, ni le daban por debajo del nivel de reemplazo del 2,1, sino que le daban alrededor del 2,1. Y eso también hizo ruido porque se planteó, bueno, hay algo que está operando de manera privativa, digamos, en estos países. En Argentina no tenemos ese tipo de estudios todavía. Los uruguayos están muy desarrollados en ese aspecto. Hay algo privativo que está haciendo que no se están pudiendo cumplir esas preferencias de las mujeres encuestadas, ¿no? O por lo menos eso se vio en países centrales. Y es eso, vivienda, trabajo, corresponsabilidad paterna. Eso por lo menos en los países centrales se discute mucho. Los varones no colaboran. Entonces las mujeres se incorporan al trabajo. Estadísticamente las mujeres se incorporan cada vez más al trabajo. Pero todavía continúan llevando a cabo la mayoría de las tareas de cuidado, de limpieza del hogar, etc. Entonces laburan el doble, por así decirlo. Y eso también es un factor determinante. Y después, bueno, otros temas más culturales que tienen que ver con deseos de viajar, estudio y demás, que son en menor medida, digamos. Pero es un poco lo que se está debatiendo en el mundo, digamos. Lo que se me viene a la cabeza es, me dijiste entonces, la preferencia o con lo que les gustaría tener en promedio es 2.1, me dijiste en Noruega este dato, 2.1 en Sí, preferencia. más o menos, algo así recuerdo, pero se está hablando de que las preferencias estaban en las encuestas que hicieron en los años 90 y en el 2000, estaban muy cerca de eso, y al final del periodo reproductivo se vio una brecha entre lo que habían preferido y lo que realmente tuvieron, efectivamente tuvieron. Eso es lo que te quería decir, como sería extremadamente raro de que la brecha sea positiva, entonces de que querían tener 2.1 porque al final terminaron tuviendo 2.7. No, terminan teniendo menos porque proyectan algo que la realidad por cosas que pasan en la vida, decir, no, bueno, lo postergo para después y justamente un par de cosas, amigo, como las mujeres son más deseables y son más fértiles entre los 20 y 25, digamos, 20, 27, después si tenés 30 y tenés una vida hecha y sos universitaria, vas a estar queriendo buscar a alguien por la naturaleza de la selección de parejas humana, las mujeres son hipergamas, lo cual significa que buscan a alguien más competente que ellas, que las ayude, como dijiste vos, en las casas, también en las tareas, que la copaternidad, pero al mismo tiempo que sea más competente para cuidar de ellas cuando sea más demandante el cuidado del niño, que son los primeros 3 años. Entonces, si no Sí. consiguen a alguien que sea suficientemente competente, en un momento en el... Corresponsabilidad, eso, como corresponsabilidad de que ambos asumen responsabilidades en igualdad de condiciones, como que está equilibrado todo el trabajo que supone como que eso se ve que es una problemática grave, digamos. Hay políticas que se han planteado como, por ejemplo, el tema de las licencias. Hay unas licencias en los países nórdicos está muy desarrollado esto. Hay algunas ideas de que la mujer debe tener tiempo para sí misma. Entonces, hay ciertas licencias que se la tiene que tomar sí o sí el padre. Y si no la toma el padre, se queda sin licencia. La tomás o la dejás. Se discute, por ejemplo, los pagos en efectivo para tener hijos. En algunos países se planteó de que te pagan, no sé, $30.000 por tener un hijo. Es decir, estoy diciendo así muy a lo bestia, muy, muy por encima. Se pagan $30.000 por tener un hijo. Y descubrieron, por ejemplo, que eso lo que hacía era adelantar el calendario, pero que no afectaba necesariamente las preferencias reproductivas o que
Si no, simplemente en vez de tener los 30, lo tenías a los 25 porque estaba ese subsidio disponible. Hay como muchas discusiones en torno a eso, bueno, que son complejas y demás. Yo por ahí sí me da un poco de miedo emitir una opinión sobre lo que desean o no las mujeres, porque viste que por ahí uno puede hablar, yo personalmente con cierta ignorancia, pero bueno, ahí los documentos de UNPA plantean estos factores determinantes de la baja de fecundidad, digamos, que son económicos, corresponsabilidad y también ciertos cambios culturales en las preferencias. Déjame rebotar mi forma de ver las cosas en tu cabeza Sí, y sí, que me seguro. digas cómo la ves. Y entiendo que quizás sea algo que escape tu área particular de estudio, pero me interesa tener tu intuición si estás dispuesta a darla, No, ¿sí? no estudio fecundidad, claro, eso por las dudas. O otros tipos de estudios. Pero sí. Me interesa plantearte esto, como las mujeres, quizás por cuestiones culturales, están planeando tener hijos más tarde, ¿sí? En ese momento, uno, Un grupo ellas, importante de mujeres. Quizás no todas, pero hay un grupo que está posponiendo la maternidad, sí. la mayoría, Sí. Hay un grupo importante, sí que estadísticamente es significativo, lo suficiente como para que en el promedio se vea un desplazamiento del grupo 25-30 a 30-35. Sí, bien, en la generalidad se ve ese efecto, sí, ¿verdad? exactamente. Listo. Dado que en la generalidad se ve ese desplazamiento en que creo que no le estoy agarrando, si digo, la mayoría de las mujeres o un grupo significativo de mujeres está corriendo el promedio hacia una edad más avanzada. Dado que ese es el caso, los problemas en los cuales estamos cayendo es, decime cómo suena esto, como te digo lo que pienso y vos me decís si tiene sentido y en qué ves fallas en mi lógica. Las mujeres buscan a alguien que sea más competente que ellas, igual o más competente que ellas en términos o educativos o de competencia, pero dado que más mujeres están recibiéndose y más, creo que ya estamos, no sé si tengo este dato correcto, ya estamos en un momento en el cual en ciertas carreras las mujeres están recibiendo en más números que los hombres. Entonces los hombres están quedando atrasados, esos hombres terminan no siendo deseables para las mujeres que quieren tener hijos, que están cada vez más educadas y más competentes. Entonces hay una disparidad entre las mujeres y el nivel de educación que tienen y los potenciales hombres competentes con los cuales esas mujeres querrían tener hijos. Como que hay más número de mujeres competentes que de hombres competentes con los cuales esas mujeres querrían tener hijos. Entonces tenés el pool, la pileta, la piscina de hombres disponibles, competentes y deseables para reproducirse, se achica. Y tenés que ver entre esos hombres quiénes están buscando una relación a largo plazo y se quieren comprometer y quieren tener una familia con vos, y quiénes solamente están buscando sexo. Entonces, el sexo que tiene menor cantidad por dinámicas de oferta y demanda son los que marcan las interacciones humanas. Si tenés pocos hombres deseables, esos hombres, algunos de esos hombres, pueden marcar la cancha de decir, no, bueno, yo lo que quiero con vos es únicamente sexo y no proyectar. Entonces tenés incluso menos chances de conseguir parejas estables. En un momento en el cual la mujer, a mi entender, los hombres buscan en la mujer principalmente, o al menos en un primer momento, un atractivo sexual, que la mujer sea bella para seleccionarla. Eso, a los 30 años no sos ni tan fértil ni tan bella físicamente como lo sos a los 25 o a los 20. En líneas generales, ¿no? Hay gente que se sostiene muy bien y me entiendes. Todos son generalidades y entiendo de que hay casos que son distintos. ¿Cómo la ves a estas variables que estoy planteando? Uno, un número sustancial de mujeres está afectando al promedio y como está haciendo que las mujeres decidan tener hijos, las que quieren tener hijos, más tarde. Ese es número uno. Número dos, las mujeres se están educando a un ritmo mayor que los hombres y eso hace que los hombres que vayan a elegir sean cada vez menores en número. Tres, esos hombres marcan la cancha y algunos de ellos no se van a querer comprometer, lo cual hace que sea incluso más chico el número de hombres que estén disponibles para tener hijos y ser un buen como copadre, vamos a decir, un padre presente, un padre que se ocupe del niño. Y bueno, al final eso hace que cada vez haya menos nacimientos, como le ves de alguna manera. Yo creo que lo que estoy planteando es, quizás yo soy muy en, pesimista sobre esto, pero no le estoy encontrando salida. Creo que todos los incentivos planteados, toda la ola cultural de decirle a la mujer, vas a encontrar más el sentido de tu vida en tener una carrera que en tener una familia, lo cual no creo que sea cierto. Ahí tenés otro añadido. Creo que toda la ola cultural y demográfica está yendo a que esto sea cada vez peor y cada vez tengamos menos niños, lo cual afecta a, bueno, toda la sociedad, el nivel de reemplazo y también a, bueno, en términos económicos, a que nadie va a poder pagar las jubilaciones y va a haber que subir la edad jubilatoria sí o sí lo antes posible porque ya estamos quebrando todas las sociedades occidentales. Entonces, te tiré una banda.
Sí, sí, sí. Decime en qué pensás que Yo, estoy errado. yo particularmente no, bueno, eso no he leído estudios que planteen eso. Sí que está muy asociada la fecundidad, digamos, deseada por así decirlo, a temas de previsibilidad, digamos. Si todo es incertidumbre, es difícil proyectar, digamos, tener un hijo, es difícil. Yo creo, y bueno, ahí creo que cada sujeto, cada pareja, cada mujer se puede plantear qué le da más certidumbre, digamos, y menos incertidumbre con respecto al futuro. Y, y bueno, y ahí entran muchos factores y muchas variables. Dame dos toques. Quiero ver si agarré bien lo que me dijiste. Me dijiste entonces, la previsibilidad indica que va a haber más niños o yo lo agarré mal. Yo creo que sí, si hubiera más capacidad de planificación, de certidumbre, sobre todo yo creo en términos económicos y de poder construir ciertas rutinas, digamos, yo creo que es fácil para las personas tomar la decisión. Pero mientras tanto hay un tema de cálculo que en eso creo que baja, por decir usar el término, la demanda de la necesidad de ser madre o de ser padre o de las parejas. Yo creo que eso es seguro. Eso sí me animaría a decir. Déjame preguntarte, porque hasta donde entiendo las tasas más altas de natalidad están en África, donde los problemas económicos y la certidumbre de que vas a tener un plato de comida es menor que acá. Tienes razón. Y al mismo tiempo, nuestros padres, no sé, no conozco tus padres, no sé cuándo te tuvieron, pero nuestros padres tenían menos recursos económicos, Sí, sí tenían más acceso a casas, ¿sí? Sí tenían más acceso a bienes raíces, lo cual es algo fundacional para proyectar a largo plazo, 100%. Ahora, el acceso a bienes, sea un cochecito, sea un celular o comida, es cada vez más accesible. Y es debatible acá en Argentina por nuestra historia de hiperinflación. Pero en todo Occidente somos las sociedades más ricas de la historia y al mismo tiempo tenemos los este noruegos, problema. los Sí, coreanos. Tienes razón. entonces, Tienes razón. Tienes razón también, sí, 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 con eso. Yo digo, bueno, queda abierto porque lo que uno pueda decir no. Pero sí, sí, sí. Es cierto que las sociedades africanas son los que más hijos tienen. Y bueno, en Latinoamérica ahora es bastante pareja la situación de caída de la fecundidad, por ejemplo, también. Habría que ver si no son, bueno, un signo de estos tiempos también, la cultura de estos tiempos, donde esto ya hay más cálculo, más control sobre eso. eso me interesa preguntarte sobre si pensás que hay factores quizás más difíciles de medir, pero que influyan mucho más que lo económico, como lo cultural, como lo espiritual, lo religioso, porque también en términos religiosos, y hay que ver esto, porque los cristianos ortodoxos y como que realmente lo practican, tienen una fecundidad más alta que el promedio, pero los musulmanes tienen una fecundidad incluso más alta. Incluso en sociedades occidentales, como los musulmanes viviendo en Dinamarca, también tienen más hijos. Entonces, como, ¿pensás que más allá de que hay algún factor que es más importante que lo económico, incluso si es difícil de medir, que es más influyente? ¿Cómo lo ves? No, bueno, también eso, también esta pregunta como que se puede reestructurar el debate, ¿no? El debate puede ser, bueno, derechos reproductivos y decir, bueno, el problema no está en el número, ¿no? Y en realidad si querés tener hijos o no, y si tenés las posibilidades o no. Quizás es una buena manera de reestructurar el debate, decir, bueno, que si hay una brecha entre el deseo de las personas de tener hijos o no, y qué son los determinantes o los obstáculos que encuentran, digamos. Quizás es una buena manera de reestructurar el debate para no tener una conclusión que sea muy cerrada respecto del tema. Pero sí, probablemente sí haya una esfera también del deseo y las decisiones que esté cambiando. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo me sale de decir, solamente para aclarar, no estoy proponiendo que tenemos que obligar a mujeres a tener hijos como 100%, estoy No, de claro, acuerdo con sí, vos. sí. Estoy de acuerdo con vos de que tenemos que darle la libertad a las personas de elegir. Al mismo tiempo creo que los incentivos juegan un papel crucial en la sociedad. Entonces, Hungría estaba probando esto de darles incentivos a las mujeres para tener hijos. Esto de los $30.000 no lo escuché yo, pero más allá de Igual es darle, un número al bolazo, no es que sea así, pero digo, dije un número por decir un número, pero eso, un pago, digamos. más allá del número derecho, también podés como pensar en incentivos como cuando más necesitas plata es cuando sos joven, en términos de querés proyectar, querés armar tu vida
cuando sos joven, entonces los impuestos no los puedes poner a todos por igual, sino que tiene sentido que sea progresivo mientras vas escalando en la vida. Los que menos tienen, pero que más necesidad de proyectar tienen y que más productivos son en términos de crear niños para la sociedad, son los jóvenes, 20, 30. Esos son los jóvenes que tenemos que hacer que avancen y que tenemos que hacer un sistema de incentivos impositivo que sea conveniente tener hijos y proyectar. Entonces creo que ahí tenemos una potencial solución. No digo que es fácil, pero nada, como que X. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero que te gustaría agregar sobre lo que estuvimos hablando en términos demográficos? Muy interesante la conversación. Y nada, eso, creo que, bueno, hay que ir a los informes del Fondo de Naciones Unidas de Población. Ahí hay mucha literatura, hay muchos estudios de caso y demás. Hay que ir al Consenso de Montevideo, las discusiones que se están dando. Esta semana es ahora AEPA, la Asociación Argentina de Estudio de Población, está debatiendo y este va a ser uno de los temas centrales. No es mi tema, yo hablo un poco tocando de oído, pero lo que he alcanzado a estudiar. Pero bueno, eso, hay que darle bola al campo académico que está estudiando estas cosas. Y bueno, y también hay instituciones políticas, sociales, el tercer sector que también tienen cosas para decir, digamos. O por ejemplo esto que decís vos, beneficios impositivos para quienes deciden ser padres, ¿no? Es una cosa espectacular. Ahí en la democracia y el diálogo esas cosas deberían ser incorporadas. Creo que en esta campaña política nadie habló de estos temas. Nadie habló por ejemplo, de este tema del tener hijos. Nada más humano que tener un hijo y no hay ningún candidato que esté diciendo, che, bueno, vamos a hacer un programa para que vos que querés tener un hijo lo puedas tener sin volverte loco, sin tener, sin que no tengas miedo de ser padre. Si alguien lo desea, responsablemente. Me parece que eso hubiera estado bueno. Pero bueno, todavía no hemos visto ninguno hablar de estos temas. Todavía estamos enredados en el aborto. Bueno, yo no me meto, ahí no No me hace meto, falta. pero no. No hace falta. Está bien. No hace falta. Blas, querido, Bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo. Antes de despedirte, me interesa darte este espacio si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales, este es el momento. No, está bien. ¿Todo bien? Sí, un placer. Blas, muchas gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Sí, hasta luego.